Claudia no va a estar. Estamos iniciando la unidad número 3, que es introductoria a un tema, a dos temas en realidad, que después a lo largo de la carrera van a profundizar si quieren en por ahí seminarios optativos o bueno, cuando vean por ahí antropología. La unidad 3 tiene como tema lo que es ambiente y y interculturalidad, ¿sí? Hoy vamos a trabajar el tema de ambiente, medio ambiente. Eso, si escuchan ruido atrás, es mi perra que le gusta llamar la atención y a veces raspa la puerta, pero después se le pasa, así que les pido disculpas. Bueno, yo les hago ya estuvimos conversando algo de esto en clases pasadas, algunos comentarios hubo. Si yo les pregunto por qué vamos a tocar el tema de ambiente en taller 1, que es una materia inicial a la carrera de trabajo social, ¿usted qué se les ocurre responder? Profe, disculpe, hay compañeros que están esperando que los acepte. A ver. Ahí admití a todos, pasa que estamos medios lentos, pero Ulcena Ahí admitir a están. todos. Bueno, ¿escucharon la pregunta? Le dije que no quería escuchar a nadie. Y en realidad tampoco Chicos, los porque íbamos micrófonos. el famoso de Rodrigo. Gladys, micrófono. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. Si yo les pregunto a ustedes por qué se les ocurre que podamos estar hablando de ambiente en taller 1, que es una materia inicial de la carrera de trabajo social, em, ¿por qué me pueden decir? ¿Qué se les ocurre? Profe, Sí, puede ser que hablando así de trabajo social, porque en algunos lugares de la Argentina eh, hay niños viviendo mal por el tema del ambiente, como eh, no sé, no tienen bien su casa porque viven, no sé, en villas y todo eso. bueno, eso que vos decís, ¿quién habló, perdón? ¿Estefanía? No, Sí. sí, eso que vos decís está bien y eso, pero es lo que nosotros por ahí cuando estudiábamos nosotros, o sea, yo hace mucho tiempo ya en la facultad, hace 20 años, por ahí cuando pensábamos en condiciones ambientales, pensábamos en esto que estás diciendo vos, ¿no? En las condiciones que hacían a la vivienda, a cuestiones de saneamiento de los barrios vulnerables, a la falta de servicios, la falta de acceso al agua, sobre todo vinculado a barrios, digamos, informales de grandes centros urbanos, ¿no? Eso está bien, pero no es solo eso, ¿sí? A ver, Julieta ahí levantó la mano. Yo pienso que es porque una de las funciones del trabajador social es justamente dar eh, hay algún problema en el medio ambiente, como por ejemplo, qué sé yo, inundaciones, o sea, como que coordina los recursos y hay un apoyo emocional para planificar la vida con lo nuevo que está ocurriendo. Bien, vos hablás así como de atención en emergencias o en eventos, digamos, Es, catastróficos. exactamente una de las funciones del trabajador social, por eso creo que lo vemos en Bien, primero. está bien. Puede ser, vamos por ahí. Vamos por ahí, ahora vamos a ver por qué vamos un poquito por ahí. Ahí creo que levantó Romina y después Claudia. Hola, profe. Hola. No sé si me escuchan, porque estoy del celu. Sí, Sí, se se escucha bien. escucha bien. Bien. Yo creo que también tenía que ver con el tema del medio ambiente, las condiciones
contaminaciones. No sé si en algunos lados donde estén las mineras o las petroleras o que tenga que ver con eso. Bien, también bueno, tiene que ver con esto también y con... Ahora vamos a hablar de Bueno, o eso. sea, bien, gracias. Ahora vamos a profundizar. Claudia. Buenas tardes, profe. Por los desastres, los desastres que tenemos por la contaminación, cuando hay inundaciones, como dijo la compañera, cuando se contaminan los ríos, que también en las comunidades se ven afectadas. Bien. Bueno, fíjense acá que ustedes si van a ver va por ahí también. Ahora vamos a ir como puntualizando un poquito más, pero fíjense que si ustedes ven lo que es el objetivo que tienen en el... A ver, Las graban igual. estoy buscando dónde está el... No Ahí las encuentro el voy, botoncito. si van Sí, sí. hablando, yo las voy Apare- mutando Dale, dale, al Mari, costado desde gracias. acá. Sí. Gracias. Si ustedes ven el objetivo, ahora vamos a ir puntualizando un poco más sobre algunos de los aportes que fueron haciendo, pero fíjense que si ustedes ven en el texto base, dice que cuando hablamos del tema ambiente, que el objetivo de esta unidad o de tocar este tema acá, es precisamente que ustedes puedan incorporar categorías de análisis, ¿sí? Esto, incorporar categorías, o sea, vamos a ver algunos conceptos en relación al tema ambiental, considerando que como futuros profesionales de trabajo social, su accionar puede estar orientada a, y fíjense esto, porque no es solo ejecutar, ¿sí? Puede estar orientado a dirigir, asesorar, planear y desarrollar procesos de investigación sobre la realidad socioambiental y cultural de las comunidades urbanas o rurales, esto es lo que hablábamos recién con el aporte de Estefanía, en vista de lograr la construcción de nuevos valores y actitudes, ¿sí? Yo a esto le sumaría que el accionar del trabajo social puede estar orientado también a dirigir, asesorar, planear y desarrollar procesos no solo de investigación, sino también de políticas públicas, ¿sí? Y como ustedes saben, en los últimos años la cuestión ambiental o los problemas ambientales han sido cada vez más problemas que están presentes en la agenda pública, y cuando un problema, no sé si alguno, creo que políticas públicas las cursan más adelante, pero ustedes saben que cuando los problemas empiezan a aparecer en la agenda pública, es más probable que el Estado intervenga a través de una política pública. Entonces, como estos problemas ambientales, entre ellos el gran problema matriz que tenemos como especie, que es el cambio climático, empiezan a aparecer en la agenda pública, cada vez los estados empiezan a desarrollar políticas públicas al respecto. Entonces, ahí es donde nosotros como trabajadores sociales podemos accionar, no solo a través del Estado, sino bueno, también a través de organizaciones no gubernamentales y bueno, en movimientos sociales, pero bueno, principalmente a través del Estado, como es nuestro principal empleador. Podemos intervenir, como les decía, dirigiendo, asesorando, planeando, desarrollando procesos también de políticas públicas vinculadas a la cuestión ambiental. Pero bueno, si yo les digo, recién les dije, uno de los principales problemas, ustedes hablaban de contaminación, de cambio climático, de las petroleras, etcétera. Si yo les pregunto qué es el cambio climático, ¿ustedes qué me pueden decir? Sin miedo. Ahí Sofía levantó la mano, me parece. Sí, profe, ¿qué tal? Yo por ahí anteriormente lo que quería decir, hilando lo que iban diciendo las otras compañeras, es que me acordé que hace unas clases atrás usted había mencionado el tema de el derecho al medio ambiente sano. Sí, también. Bien, Así muy bien ahí. que viene por ahí la mano También. del ecologismo, de los entes que se apropian de recursos naturales. Entonces, como tiene que ver con regular todo eso, ¿no?
exacto, y además ahí incorporamos la perspectiva de derechos también, ¿sí? No, está muy bien tu aporte porque si tomamos a la profesión desde la perspectiva de derechos, que es desde donde nos posicionamos, como una profesión que tiende hacia garantizar, digamos, el acceso a derechos a la población que no los puede ejercer o que los tiene vulnerados por alguna circunstancia, el derecho a un ambiente sano está consagrado en muchos tratados internacionales y además en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? En el artículo 41. Así que es un derecho de todos los argentinos tener, desarrollar su vida en un ambiente sano, ¿no? Bueno, después eso hay que ver cómo eso se garantiza, ¿no? Cómo se garantiza ese derecho. Pero bueno, vuelvo a mi pregunta. Si yo les pregunto a ustedes qué es el cambio climático, ¿qué me pueden decir? ¿Qué escucharon en la tele o alguien? Sofía, no tengan miedo, ¿eh? Ni vergüenza, Hola, ni... profe, ¿cómo está? Sí, hola. Bueno, para mí, lo que sería el cambio climático, según lo que leí igual, es que es como eh, justamente un cambio a través de los años, que se Sí, surgieron a nivel global, bien. como serían claramente el calentamiento global que hizo derretimiento de los glaciares, Ujú. Bien, o bien, bien. bueno, eso sería. Bueno, está bien lo que decís, Sofía, el cambio climático, no tan a largo plazo, ahí como dice Romina y Juan, el cambio climático es un aumento de la temperatura media global que se viene dando en forma sostenida, especialmente desde aproximadamente 1950 para acá, ¿sí? Y que está comprobado científicamente que el aumento de esa temperatura tiene que ver con actividades humanas, ¿sí? No es, la Tierra tuvo muchos cambios climáticos a lo largo de su historia terrestre, pero nunca uno tan rápido, tan abrupto, o sea, nunca subió tanto la temperatura en tan pocos años como lo está haciendo desde 1950 esta parte, ¿sí? Y eso está y comprobado científicamente que es producido por las actividades humanas, ¿sí? O sea que es un cambio climático antropogénico, se le llama, y tiene origen en las actividades del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre un cambio climático natural, como ahí pone alguien, o el cambio climático antropogénico? Precisamente eso, la velocidad con la que ocurre, porque en un cambio climático natural, las especies que habitan se van adaptando y van desarrollando estrategias de adaptación a esos cambios, y en un cambio abrupto, como el que estamos teniendo, no le damos tiempo a las especies ni a nadie, ni a las sociedades, ni a nadie, a adaptarse a esas nuevas condiciones climáticas, ¿sí? ¿Por qué piensan que el cambio climático del que estamos hablando ahora, antropogénico, científicamente comprobado por el 99% de la comunidad científica internacional, ¿por qué piensan que se da desde 1950 para acá? En realidad hay gente que dice que empieza antes, pero no antes, nunca antes del siglo XIX. ¿A qué se les ocurre que, por qué? Por la industrialización, profe. Exactamente, por la industrialización. La industria, que a principios del siglo, perdón, que en el siglo XIX utilizaba muchos combustibles fósiles, como el carbón, después del vapor, y bueno, una serie y todo, digamos, todo lo que es después de la cuestión de los transportes y eso, todo ese consumo de energía fósil, que es básicamente petróleo, da por resultado esta emisión de gases a la atmósfera que genera este cambio climático
tan rápido y que no da tiempo a la adaptación, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, si llegamos a esta conclusión, que en realidad no llegamos a esta conclusión es resultado de muchos estudios científicos que se vienen desarrollando ya casi desde la década de 1980 que se está hablando de cambio climático. Lo que pasa que bueno, hasta que la comunidad científica detecta estas variaciones en las temperaturas, en los ambientes, y se juntan y les parece que sí, que puede ser natural, discuten si es natural, si es antropogénico, llegan a la conclusión de que es antropogénico, hacen proyecciones de cuánto se puede aumentar, qué pasa si se aumenta 1 grado, si se aumentan 2 o si aumentan 3, digamos, todo esto fue pasando en los últimos 30 años. Y en ese marco se fueron generando como muchos también tratados internacionales en el orden de tratar de bajar las emisiones de gases, pero que la verdad que no se cumplió ninguno. Y hoy tenemos que ya se sabe, digamos, que para 2030, si se toma la línea de base, desde la cual se empezó a medir el cambio climático, ya vamos a estar por sobre 2 grados más de temperatura media, lo cual a nivel ecológico es bastante complicado. Bueno, en síntesis, ¿qué trae aparejado todo esto? Primero esto que ustedes indicaron recién, que todo esto tiene un origen humano, que es consecuencia de la industrialización, y entonces, por consiguiente, ¿consecuencia de qué? Si es una consecuencia de la industrialización, ¿consecuencia de qué modo de organización social es? A ver. Sí, ¿de qué forma de organización social y económica? El ¿Por qué no? capitalismo. Exactamente, muy bien, exactamente. Es una consecuencia más del capitalismo, ¿sí? Porque no estamos, fíjense que en la época antigua no se registró o no está registrado que haya habido un cambio climático. De hecho, es, como les decía, ustedes saben que los científicos estudian los paleoclimas, que le dicen los climas antiguos de la Tierra a través de la geología y un montón de otras ciencias, y por eso llegan a estas conclusiones en las cuales dicen que nunca hubo un cambio climático así tan abrupto, y ve que precisamente está originado porque es la primera vez que hay sobre la Tierra un sistema de una organización económica y política de una especie que se le dio por quemar combustibles fósiles, digamos, ¿no? Entonces, todo esto podemos vincularlo precisamente a nuestro sistema de organización económica y social, que es el capitalismo. Y para eso hay autores, no los tocamos nosotros en el texto base, pero hay un autor que es muy interesante, que es James Moore, que él habla, vieron que cuando se habla de la historia de la Tierra, así, se habla de las distintas eras geológicas. ¿Se acuerdan algo de eso? Las eras geológicas, cuando estaban los dinosaurios y todo eso, tienen como nombres. ¿Se acuerdan alguna? Paleolítico, neolítico. Bien, muy bien. Esas son eras geológicas, ¿no? Esas eras geológicas se van como determinando porque en ese periodo la Tierra tenía determinadas características, entonces las glaciaciones, exactamente, les van poniendo como nombres. Cenozoico, Mesozoico, bueno, Jurásico, ¿no? Los dinosaurios, bueno. Ahora James Moore, que no es geólogo ni nada por el estilo, es sociólogo, digamos, tomando en cuenta estos datos acerca del cambio climático, del origen antropogénico y de un montón también de aportes de algunos geólogos que dicen que en realidad el impacto de la especie humana es tan grande, exactamente, habla del capitaloceno. El impacto de la especie humana en el planeta es tan grande que ya está dejando señales en la estratigrafía terrestre, ¿sí? Así como los dinosaurios dejaron señales en la estratigrafía a través de sus fósiles y otras plantas,
que permitieron dar nombre a determinadas eras geológicas, dice que el hombre, con todos estos cambios, entre ellos el cambio climático, la crisis climática, está generando una nueva era geológica que él le dice el capitaloceno, ¿sí? Bueno, esto lo dice en discusión con otro autor que no viene al caso, que es una discusión un poco más profunda, pero como para marcar bien que el origen de este cambio o de esta crisis ecológica y climática es el capitalismo, ¿sí? ¿Y por qué piensan ustedes que estos cambios así tan abruptos de la industrialización, de quemar, bueno, combustibles fósiles? Bueno, yo les dije antes que muchos pensaban que este cambio climático tan abrupto empezaba en 1950 por ahí, precisamente que está atado, fíjense, como a la segunda revolución industrial, ¿no? A la revolución fordista, al crecimiento de la producción así, a la línea de producción fordista, el crecimiento del consumo, bueno, ahí es como que hace un pico así gigante la emisión de gases. Entonces, ¿por qué? La pregunta, vuelvo, es, ¿por qué piensan que todos estos cambios vinculados a este tipo de actividades se pudieron dar en el momento que se dieron? Es decir, en la Edad Moderna, en los albores del capitalismo, podemos empezar, podemos titular por ahí, y en la Revolución Industrial, a partir de la Revolución Industrial. ¿Por qué no pasó antes? Así, ideas, ¿qué se les ocurre? Porque no había control de qué. James Moore, sí, perdón, no contesté. A quien preguntaba el nombre del autor, James Moore. Tiene un libro muy lindo que se llama El capitalismo en la trama de la vida. Bien, acá dicen industria agrícola, deforestaciones por los inventos desarrollados, no había máquinas, productos por las industrias. Bien, avances tecnológicos, está bien. Todo esto son como, digamos, las consecuencias de lo que venimos hablando, ¿no? Porque el capitalismo trajo con él todas estas también innovaciones tecnológicas, ¿no? La industria agrícola, los avances tecnológicos, todo esto es fruto de lo mismo. Pero ¿por qué, digamos, no se dio este problema de el impacto tan grande que tienen estas actividades en épocas previas? Bueno, ahí lo van a encontrar cuando lean el texto base, así sintéticamente. Yo Ahí creo voy a que hablar. porque en A ver. en ese periodo de tiempo se estaba centrando más el crecimiento económico. Bien. Entonces, es como que había un abuso excesivo de los recursos como para Sí. justamente crecer económicamente. Bueno, Y se vio más porque antes no lo había, antes del capitalismo no había un abuso tan excesivo. bueno, yo no lo pondría en pasado, ¿no? Porque estamos por ese camino todavía. Si vemos lo que quieren aprobar con el régimen ¿cómo es? El régimen del RIGI ese que quieren sacar en la ley bases, es como seguimos por lo mismo. Sofía, pero está bien lo que decís. Profe, sí, yo iba a decir si podía ser también a causa del crecimiento masivo de la población. Sí, bueno, eso también lo podemos vincular a todas estas cuestiones, ¿no? Los avances tecnológicos, los modelos productivos, bueno, esta organización económico-social que permitió ese crecimiento de la población. Antes no había tantas personas que defiendan el medio ambiente como hoy. Bueno, vamos por ahí. El trabajo, bien, ahí va un poco Vanessa, dice, el trabajo era más artesanal. Muy bien. ¿Falta de políticas de qué? En todo caso, por ahí políticas que favorecieron este tipo de manejo, ¿no? Ahí cuando lean el texto base, más o menos está así como resumido, que van a encontrar que precisamente cuando surge
el sistema capitalista, cuando se hace el tránsito desde la edad feudal, digamos, o desde la Edad Media hasta la modernidad, en el área de las ideas, ¿no? No tanto en la cuestión económica, sino que precisamente antes Por el de la consumo, profe. consolidación, eso el consumo también. Pero vamos un poco al origen, si se quiere, ideológico o cultural de esto. Ustedes saben que el sistema capitalista se sustenta, digamos, en la Edad Moderna, ¿no? La Edad Moderna es la que sucede a la época feudal. Hubo, previo a la consolidación del sistema capitalista, y para que éste, digamos, pudiera consolidarse en Europa, primeramente, hubo todo un cambio de mentalidades en forma previa a eso, ¿no? Que tiene que ver con lo que llamamos la modernidad. El Renacimiento, la Ilustración, todos esos estadios de la historia que por ahí habrán visto en la escuela secundaria en algún momento, tienen que ver con una serie de ideas que en general lo que hicieron fue cambiar mucho la forma de ver el mundo, en ese momento, de los pueblos europeos, ¿no? Fíjense que antes de sociedades europeas, antes de la Edad Moderna, y nos vamos a encontrar con sociedades rurales, ¿no? Donde había un rey y toda una clase dirigente, una sociedad de castas, pero que eran sociedades que no estaban organizadas en función de la acumulación de ganancia, ¿sí? Sino más bien en función del mantener el statu quo, ¿sí? O sea, esas sociedades por ahí, para conseguir riquezas, no se les ocurría producir más y poner una máquina a sacar más determinado producto, sino se les ocurría ir a hacer conquistas o a ganar una guerra y saquear el pueblo de al lado, ¿sí? Entonces, al no tener la mentalidad productivista, no existía como opción, ¿sí? ¿Y por qué no existía como opción? También no existía como opción porque el sistema cultural en ese momento, si se quiere, podemos encontrar elementos que vienen, esto lo van a ver en el texto base, desde la antigüedad, y que persisten durante la Edad Media, de considerar a la Tierra y a los seres humanos como parte de un mismo sistema, ¿sí? Es una concepción organicista que le dicen, ¿sí? La Tierra era un organismo, funcionaba como un organismo, y el hombre y las personas eran parte de eso, ¿sí? Eso por ahí pensaban las sociedades antiguas. Después, en la Edad Media, podemos ver que el hombre es parte de la creación divina, si se quiere, siguiendo como una tradición más cristiana, vinculada a la Iglesia Católica, que, si se ponen a pensar, y eso tiene que ver, o sea, muy con la cuestión de las ideas y de la cultura de ese momento, durante toda la Edad Media, la Iglesia Católica de Roma, digamos, tuvo mucho poder en lo que era Europa, y siempre tuvo como esta cuestión vinculada a San Francisco de Asís, o como esta cuestión de la pobreza y la vida ascética, digamos, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso fue como una característica de la iglesia medieval, salvo, bueno, los grandes obispos y los papas que se movían Pero en general tenían como esa concepción de que bienaventurados los pobres, ¿no? Como toda esa cuestión de que los pobres tenían garantizado el cielo y toda esa devoción hacia la pobreza, vamos a decirle de esa manera. En cambio, cuando se produce la ruptura en la Iglesia Católica, que fundamentalmente va a dar lugar a lo que es la Reforma de Martín Lutero y los protestantes, toda esa rama del protestantismo, digamos, está más vinculado
y una digamos, de las innovaciones que hace en teología es considerar que, bueno, si te va bien en la vida, buenísimo. No está bueno ser pobre, digamos. Entonces, disfrutemos de los bienes naturales, ¿sí? Entonces empieza a haber todo un cambio de ideas también desde lo teológico, desde lo religioso, que tuvieron eco en muchos lugares de Europa. Sobre todo, fíjense, si ustedes empiezan a vincular cuáles son los países donde surgió la revolución industrial y los primeros sistemas capitalistas, si se quiere, son precisamente países protestantes, ¿no? Alemania, Inglaterra, sobre todo, que precisamente habían hecho como exactamente el luterismo, ese acto. Bueno, acá Gabriela está haciendo varios aportes interesantes. Donde estas ideas reformadoras, digamos, tuvieron mayor cuña, fueron aquellos países, digamos, que de alguna manera ensayaron primero esta cuestión de la industrialización y de la explotación de los recursos naturales, ¿sí? Porque antes los recursos naturales se usaban, se consumían, pero no se explotaban, ¿sí? Para obtener mayor ganancia, ¿sí? Se usaban, se consumían para mantener el statu quo, para darle al señor lo que le correspondía por dejarnos vivir en su territorio, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Entonces, lo que ustedes ven en el texto base es que en algún momento, en el pasaje de la Edad Media a la modernidad, hubo como una desacralización de la naturaleza, ¿sí? Una desacralización, hubo un permiso para explotarla, ¿sí? Que antes no estaba, ¿sí? Fíjense que esto también tiene que ver con con el surgimiento de las ciencias naturales. ¿Por qué? ¿Por qué perseguían a los científicos, no sé, como Leonardo da Vinci o cuando abrían los cadáveres para ver qué había adentro? ¿Por qué? Porque estaba mal hacer eso, estaba mal ver cómo era la creación de Dios, digamos. ¿Cómo vas a tocar eso? ¿Sí? Todos esos recaudos, con el surgimiento del iluminismo y la modernidad, se fueron como haciendo más laxos, ¿sí? Entonces, bueno, intervenimos, modificamos, ¿sí? Y explotamos. ¿Se entiende más o menos? Claro, ahí dice Julieta Paredes, exactamente, a partir de la modernidad pasa a ser hegemónico esta idea cultural del antropocentrismo, ¿no? Del hombre como centro de la creación y para el cual todo es a medida del hombre, digamos, ¿sí? O sea, todo el mundo es para beneficio de la especie humana, sería. Eso es lo que pasa a ser la idea hegemónica, y es a partir de ese momento que se empiezan a dar como estos permisos sociales, religiosos y culturales para, para explotar los recursos naturales, ¿sí? Sería así, básicamente. ¿Se entiende o no? ¿Alguna pregunta? Igual esto lo tienen explicado en el texto base, seguramente más claro y más redondeado que... Sí, se entiende. Bien. Bueno, eso como primera parte. Ay, me olvidé de pasar el PowerPoint. Eso te iba a decir, Pau. No te quería A ver, interrumpir, por eso pásalo. te mandé mensaje. Pero es Ay, los yo temas lo que vi. lo que A ver, ponelo, hablabas ponelo. A ver. son los temas. No, pero Ahí. ahí viene la otra parte, a ver. A ver, lo vamos pasando. Bueno, eso la pasamos. Bueno, a ver, pasemos. Bueno, un poco lo que estuvimos acá. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este pensamiento antropocéntrico, de esta sobreexplotación, digamos,
de los recursos naturales este tipo de situaciones, ¿no? Refugiados ambientales, que es una figura que cada vez se da más en el mundo, ¿sí? Personas que no son solo ya refugiados políticos, sino que tienen que emigrar de sus lugares por catástrofes ambientales. El avasallamiento de muchos territorios, digamos que antes no estaban mercantilizados, a pasar a ser sectores mercantilizados, como por ejemplo reservas indígenas, parques nacionales, reservas forestales. Bueno, acá tenemos un ejemplo que es el río Santa Cruz, ¿no? Que es un territorio que de golpe era un río y ahora es un foco de capitalismo transnacional, ¿sí? Ese espacio se mercantilizó, ¿sí? Antes era un bien natural y ahora es una futura represa. Entonces ahí, ese es un ejemplo claro de cómo se va expandiendo, digamos, el capital hacia los bienes naturales. Dejan de ser bienes naturales comunes para pasar a ser bienes mercantilizados de algunos. A ver, pasamos, Mari. Bueno, otros problemas. Bueno, y acá venimos al otro tema que tenemos para el día de hoy, que es el extractivismo. Bueno, ustedes saben que uno de los primeros orígenes, digamos, de dónde salió, en general hay, digamos, muchos autores que hablan, inclusive Marx, necesario para hacer estos primeros experimentos de sociedades industrializadas, provino del descubrimiento de América, ¿sí? ¿De dónde salió el dinero para hacer las primeras industrias, para que los ingleses pudieran experimentar con las máquinas a vapor? ¿De dónde salió esa plata? De América, ¿sí? Ustedes saben que España, si bien fue el que tuvo la mayor cantidad de colonias en América, estaba fuertemente endeudado precisamente con países como Inglaterra y Alemania, y finalmente muchos de los capitales y de los recursos terminaban en esos países y no en España, que fueron aquellos que implementaron estas primeras experiencias de sociedades industriales. Pero Marx esto lo identifica así, limpiamente. Dice, el capital original para el sistema capitalista provino de la conquista de América, ¿sí? Y a todo eso nosotros le podemos denominar a ese proceso ya desde la conquista las políticas de extractivismo. Porque en realidad el extractivismo es esto, es agarrar, llegar a un lugar, algo que no está mercantilizado, que es un bien común, que no tiene un valor económico, digamos, lo extraigo y me lo llevo, ¿sí? Y lo capitalizo afuera. En ese momento sería en oro, hoy serían dólares, pero el concepto es este, ¿sí? A ver, Mari, la siguiente. Bueno, hay una autora que ustedes tienen ahí en la unidad 3, que es María Estela Svampa, que alguien preguntó, está todo el libro ahí, que se llama los límites del neoextractivismo en América Latina, creo que se llama así. Alguien preguntó en un foro si había que leerlo todo. No, no hay que leerlo todo, es solo el capítulo 1. Yo lo aclaré, había alguien que preguntó. Si no, fíjense en el texto base. Cuando tengan dudas de la bibliografía que hay que leer, fíjense lo que dice en el texto base, que es la bibliografía, ¿sí? Es eso. Entonces, ahí Maristela Svampa habla de lo que es el extractivismo conservador, tradicional, que tiene que ver con esta costumbre o con este papel histórico que tiene América Latina en la distribución del sistema mundo, digamos, como proveedora de recursos naturales sin proceso, sin manufactura, sin valor agregado, sin nada, hacia otras sociedades centrales, y que generalmente está vinculado con gobiernos conservadores, ¿sí? Como en la colonia, digamos, como después durante prácticamente toda la historia de nuestro país, esta imagen de Argentina como granero del mundo, digamos, todas estas cuestiones tienen que ver con políticas extractivas donde
el principal aporte de nuestro país al comercio mundial siempre fueron materias primas, es decir, recursos naturales. Ahora ella va a diferenciar este extractivismo conservador de el neoextractivismo progresista, ¿sí? Si yo les digo así, les tiro ese nombre así, neoextractivismo progresista, ¿qué se les ocurre que puede ser? Ni idea. Gobiernos capitalistas, y esos son todos. Pero ella hace como esta diferencia, dice. Extractivismo conservador es la historia de América Latina. No sé si leyeron Las venas abiertas de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, toda esta cuestión de la caña de azúcar en Cuba, el café en Colombia, las bananas en Ecuador, bueno, la soja en Argentina o el trigo. Hace ratito se colgó arriba de la tele la pieza. ¿Cómo? No sé. ¿Se abrió o se le abrió el micrófono? Bueno, No, se le abrió el micrófono, sí. Todo esto tiene que ver con lo que Maristela Svampa califica como extractivismo conservador. O sea, se van los recursos y son generados, digamos, este sistema garantizado por gobiernos conservadores. Bien, otorgamiento de explotación de los recursos naturales a estados extranjeros. Sí, es como a través del comercio. Ahora, yo sí les digo... Profe. Sí, a ver. Puede ser que como que cambia la perspectiva del extractivismo y no se lo ve tan mal siempre y cuando deje un valor agregado o algo así. Va por ahí, sí. Lo que va a decir Maristela Svampa es que después de la crisis de 2001 en Argentina, donde ustedes saben que durante los 90 se ensayó bueno, en Argentina en particular, el neoliberalismo de la mano de los gobiernos de Carlos Menem, a partir de lo que en su momento era conocido como el Consenso de Washington, ¿sí? Fue una reunión que se dio en Estados Unidos, entre economistas neoliberales, donde fijaron una pauta de lo que era el programa neoliberal, ¿sí? Privatizaciones, reducción del gasto público, entonces esa receta que ya es reconocida. Entonces todas estas recetas se ejercitaron durante los 90, pero bueno, explotó la olla, 2001, se acabó. Entonces lo que va a decir Svampa es que a partir de las finales de la década de los 90, hay un cambio de época que tiene que ver con el cuestionamiento de este consenso neoliberal, y ahí ella, digamos, sitúa el fin de este consenso de Washington, ¿no? Con el fin de la década del 90, y que da lugar, digamos, todas estas crisis que se sucedieron no solo en Argentina fue como, digamos, porque también hubo una crisis institucional, digamos, muy grande, pero funcionó así más o menos en todos los países de Latinoamérica, y se dio lugar a la emergencia de gobiernos progresistas, ¿sí? A principios de la década del siglo XXI, que en Argentina está vinculado específicamente con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, ¿sí? En Bolivia con Evo, en Ecuador con Correa, Maduro, Lula, bueno, ya no me acuerdo qué. Pero toda esta ola de gobiernos progresistas, lo que va a decir Svampa es que se da en un contexto en el cual los recursos naturales tienen muy buena recepción en el mercado exterior, y en lugar, digamos, de cuestionar este rol de América Latina como proveedora de naturaleza barata, lo que hacen es profundizar esa idea. Con la diferencia que en lugar de un Estado conservador, tenemos un Estado que toma, digamos, los ingresos provenientes de esas exportaciones y hace políticas de expansión del consumo, ¿sí? Políticas sociales, gasto público, obras públicas, ¿sí? Un Estado que distribuye, si se quiere, un poco las ganancias de ese neoextractivismo, porque no deja de ser extractivismo, pero nada más
que el Estado asume un rol más activo en el reparto, digamos, de los beneficios hacia la población de esos países. Esto a ella, Svampa, así como hablaba antes del consenso de Washington, a esta nueva etapa que se da después de 2001, yo diría que hasta 2015 por ahí, lo va a llamar el consenso de Beijing. ¿Ustedes saben qué es Beijing? O Pekín, la capital de China. Fíjense ahí cómo aparece también otro socio, otro protagonista, que antes era Washington en Estados Unidos, ¿no? Como propulsor de modelo liberal. Ella va a decir que el boom de las commodities o el consenso de las commodities tiene otros actores internacionales que están más vinculados a China, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, todos los negocios y los tratados que se hicieron en esos periodos con China incluyen todo lo que tenga que ver con políticas de nuestro activismo. La soja, bueno, el río Santa Cruz, el aluminio, bueno, lo que se les ocurra, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este modelo? O sea, está bien, reparte los beneficios un poco hacia la población. A ver, María, la siguiente. Bueno, acá tenemos una frase que dice, no, la de ahí. Dice, el extractivismo no es una fase del capitalismo ni un problema de ciertas economías subdesarrolladas, sino que constituye un rasgo estructural del capitalismo como economía mundo. Es un producto histórico, geopolítico, de la diferenciación, jerarquización originaria entre territorios coloniales y metrópoles imperiales, los unos pensados como meros espacios de saqueo y expolio para el aprovisionamiento de otros, ¿sí? O sea que seguimos en la misma lógica que en la época de la colonia, solo que en este periodo repartimos un poco acá adentro, ¿sí? Pero el rol es lo mismo, somos proveedores de naturaleza barata. Y en ese sentido, viene a decir muchos autores marxistas que dicen que Marx se quedó corto. Dice, cuando dijo Marx que en realidad el capital original que permitió el surgimiento del sistema capitalista en los países europeos tenían que ver con la conquista de América, y solo en ese momento fue necesario ese producto, digamos, del saqueo colonial, lo que van a decir muchos autores marxistas después es que no, que en realidad es esto es algo estructural del capitalismo. Si no tenés proveedores de naturaleza barata, no subsiste el sistema, ¿sí? Si nosotros vamos a poner en todos los territorios las mismas regulaciones ambientales que tenemos en Noruega, olvídate, no funciona esto, ¿sí? Tiene que haber lugares donde se permita el saqueo y la expoliación para que continúe. O sea, no es algo que pasó solo en aquel momento para permitir, digamos, esa acumulación originaria del capital, sino que es un rasgo estructural del capitalismo. A ver la otra. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí, se Mazo. entiende, profe. Profe, consulta, o sea que el extractivismo era una acumulación muy exagerada. El neoextractivismo, lo digo hablando paisanamente, extractivismo era, o sea, podés extraer, pero bueno, está la intervención del Estado que como que maquilla un poco como para decir que eso iba a la gente, ¿verdad? ¿O me Sí, equivoco? no es que maquilla, digamos, o sea, hay una redistribución, hay políticas sociales, ¿sí? Pero el núcleo de la cuestión, que es que somos proveedores de naturaleza barata, no se toca. Y lo otro que va a suceder em, es que la cuestión, digamos, de la
hasta te digo la cuestión de la soberanía, o cuando se plantean en este ciclo que estamos hablando de los neoextractivistas progresistas, digamos, cuando se plantea la cuestión del neoextractivismo, la discusión es pasada a una caja negra, dice Svampa, es decir, no se discute ya más la posición de subordinación en la economía mundial. Siempre es más importante la política social, el Estado presente, entonces la discusión de fondo se anula, ¿sí? Entonces fíjense que todas los conflictos socioambientales que se sucedieron durante esos momentos siempre eran como, bueno, estos no entienden que necesitamos los dólares para las políticas públicas, ¿sí? Que hoy en día también se ve, porque por ejemplo el litio y necesitamos las divisas que vienen, o sea, Bueno, es hoy en día como que podríamos decir, exactamente, pero vos fíjate que eso era el mismo planteo que en el ciclo anterior. Hoy en día podemos decir que estamos volviendo, yo diría que a un híbrido entre lo que fue el neoliberalismo en los 90 y el neoextractivismo posterior, porque en realidad, fíjate que Milei mucho, ¿no? Con los chinos son todos comunistas, qué sé yo, pero sabe que le tenemos que seguir vendiendo la soja, digamos, no le queda otra alternativa. Entonces, no hay como, obviamente, además con esto, si ustedes se ponen a ver lo que es el régimen, yo no me acuerdo el nombre que le quieren poner, régimen de incentivo a las grandes inversiones, así se llama el RIGI, que está en el proyecto de la ley bases. Eso es, pero extractivismo, podemos decir que estamos volviendo a una etapa de extractivismo conservador a lo mejor, ¿sí? Ese extractivismo, pero ni siquiera allá, o sea, le sacamos, si había alguna regulación mínima, se la sacamos para que vengan y hagan lo que quieran, ¿sí? Eso sería el contenido. sí, Y como no es- Canadá, países que, por ejemplo, Canadá va a un sector de, por ejemplo, México, he visto una película muy buena, compran un sector, explotan ese sector, pero ese pedacito de tierra que es mexicano es canadiense. O sea, no puede entrar si pasa un río, si pasa, no importa, es canadiense. Sí. Ese es lo más extremo que puede haber cuando se corre el Estado, ¿no? Bueno, vos fijate si podés ir si podés acceder al río Santa Cruz, ahí donde están haciendo las represas. O qué bandera te encontrás cuando vas ahí. Bueno, nada, esas cosas, esas cuestiones. Lo que dice Svampa es esto, ¿no? Que hacia 2013 o 2015, podemos decir acá, asistimos al fin del llamado superciclo de las commodities, que es esta combinación entre esas condiciones internacionales en que estos productos tenían muy buenos precios en dólares. Dice que DESCOS significar un debilitamiento, nos confrontó con una profundización del neoextractivismo en todos los países. Dice, en la actualidad, bueno, esto quedó viejo porque es del año pasado, después de Milei tendríamos que hacer una actualización. En la actualidad, la consolidación de la ecuación a más extractivismo, menos democracia, parece ilustrada por la flexibilización de los ya escasos controles ambientales. A ver la otra, Mari. Bueno, lo mismo, seguimos profundizando. Se denomina consenso de los commodities a la época que marca la exportación a gran escala de bienes primarios, el crecimiento económico y la expansión del consumo. Dice, la acción del Estado aparece con una batería de políticas económicas y sociales dirigidas a los sectores vulnerables. La tendencia no es precisamente a que el Estado Nacional devenga en un mega actor o que garantice intervención que genere cambios de fondo, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía antes. El discurso del neoextractivismo progresista, del ciclo que se terminó, digamos, en octubre de 2015, o bueno, lo de 2019 hasta acá no sé qué fue, pero bueno. Este discurso busca oponer de modo simplista la cuestión social, es decir, la redistribución, las políticas sociales, con la problemática ambiental, la preservación de los bienes comunes y el cuidado del territorio,
al tiempo que dejaba fuera discusiones complejas y fundamentales sobre el desarrollo, la sustentabilidad ambiental y la democracia. ¿Se entiende? A ver, ¿otra más hay, María, o ya está? Me parece que esta era la última. Ya está, sí. La sacamos. Sí, ya está. Bueno, ¿se entendió? Más o menos. Fíjense, un ejemplo de esto, de esto podemos ver cuando, no sé si se acuerdan todo lo que pasó con la minería en Chubut, en la provincia vecina. ¿Se acuerdan? Toda la insistencia para... Chubut tiene prohibida la minería a cielo abierto, así como nosotros en Santa Cruz es una actividad, digamos, que se desarrolla desde el 98. En Chubut y en Río Negro, me parece todavía también, el tipo de minería que se hace acá está prohibido por ley provincial, ¿no? El manejo del cianuro y todo eso. No se hace en esas provincias. Y no sé si ustedes se acuerdan toda la presión que hubo durante el gobierno anterior, que obviamente a partir de y de este régimen de incentivo que les estoy diciendo seguramente va a volver, toda la presión que hubo para aprobar la minería en Chubut. Hubo un conflicto socioambiental que duró años, que terminó con la Casa de Gobierno de Chubut incendiada en el 2021, me parece, o sea, por la oposición de la gente a que se apruebe la minería a cielo abierto. Entonces, y bueno, intervenciones del propio Fernández en ese momento diciendo que había que autorizar la minería, bueno, de todos los ministros y todo. Obviamente todos estos procesos a partir de diciembre para acá es lo lógico que se agudicen y que por la extracción política del gobierno actual podemos estar pensando en una vuelta hacia un extractivismo conservador, si se quiere, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, el Estado presente, las políticas sociales y qué sé yo, ya sabemos que son una porquería y que no sirven para nada, y que la justicia social es un invento y que el Estado es una asociación criminal, así que imagínense que esa parte no va a estar. La que seguro va a estar va a ser la de seguir sobreexplotando los recursos naturales, todavía más barato, ¿sí? O sea, todavía con menos regulación, la ya inexistente, ¿sí? Sí, Bueno, vamos retrocediendo en el sistema actual y quizás les van a cambiar el nombre a las leyes y demás, pero es retroceder mucho tiempo y muchos quizás avances que se han logrado. exacto. Bueno, como decía el texto base, la idea de esto es que ustedes, y como decía el objetivo, que ustedes empiecen a manejar estos conceptos que hablamos hoy, ¿sí? Y que se empiecen a dar una idea de que como trabajadores sociales podemos, como les decía al principio, asesorar, trabajar, dirigir, ejecutar, también en políticas ambientales. ¿Por qué? Porque todos estos temas, como les decía, también están cada vez más presentes en la agenda pública y nos podemos llegar a incorporar como espacio socioocupacional de nuestra profesión. De hecho, ya hay muchos colegas que trabajan en cuestiones ambientales. Es algo emergente, pero bueno, no, es también un espacio socioocupacional más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todos bastante atentos están. ¿No? ¿Se entendió? Sí, profe, Bueno. se entendió bien. Sí, profe, clarito. Bueno, yo les recomiendo que lean el texto base y después vayan profundizando con la bibliografía. La clase que viene tenemos el otro contenido de esta unidad, que es el trabajo en situaciones de interculturalidad. Sí, con pueblos originarios.
como les decimos en taller, estas son siempre pequeñas aproximaciones a distintos temas, ¿no? O sea, no agotamos los temas en profundidad, sino la idea es que esto, nada, que ustedes se empiecen a apropiar de determinados conceptos y que se empiecen a familiarizar con determinados temas que después van a poder ir desarrollando a lo largo de la carrera con más profundidad en otros espacios curriculares. Así que bueno, nada, no sé, si no hay preguntas. Me da cosa que no haya preguntas. No se entendió un chino. Por ahí en los foros se activan más o por Ujú. ahí profundizan con los textos también. No sé, bien. Sí, profe, se entendió bien, pero mañana, pasado y el sábado estamos todos con parcial, así que seguramente terminemos esto y vamos a leer, vamos a Están estar al día con taller. cansados. Bueno, están agotados mentalmente. Y ahora tienen fundamento, ¿no? ¿Es a las 19 o Sí, 19:30? 19:30 y nos volvemos a encontrar. Ah, sí, a mí me corrieron de ahí para acá y no recuerdo el horario. Sí. Bueno, chicos, Pero nos sí, vemos profe, sí se entendió. Bueno, nos vemos en un ratito. Después vayan profundizando y cualquier cosa, si tienen preguntas, las pueden dejar en el foro y yo trato de ir respondiéndolas por ahí. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, Chau, profe, chau. muchas gracias. Chau. Chao, profe. Estuvo bastante Chao, clara profe. la clase, así que